para enterarse muchas más noticias y otras convocatorias de otras charlas y distintos materiales que van a encontrar en la página web de nuestra facultad y nos conocen un poquito más. Así que bienvenidos a todos a este espacio virtual, como les decía. Y esta semana es muy especial porque el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en este contexto, el docente de taxonomía de la Facultad de Agronomía, de la carrera de Ingeniería Agronómica, el ingeniero agrónomo, doctor Germán, ha propuesto una charla muy interesante que se denomina Árboles y Ambiente, Servicios, Características de Especies más Comunes. Así que realmente es su parte de su experticia, así que estamos todos muy interesados para escuchar la charla de Germán. Y antes de darle la palabra, quiero hacer dos comentarios. Este próximo viernes, docentes de la facultad, la doctora Mestelán, la ingeniera Rodríguez, la profesora Rodríguez y la profesora Sebane, van a brindar una charla referida a compost. Así que también los esperamos en esa charla. Ahora le doy el pase a Germán, que ya veo que está en pantalla. Les quiero comentar a todos que vamos a utilizar el chat como medio de comunicación. El disertante va a recibir directamente las preguntas que ustedes decidan hacerle a través del chat y él las va a contestar verbalmente. Lo ideal sería que al final de la disertación ustedes busquen todas las preguntas y se las vuelquen a Germán. Y si hay algún problema o algo durante la disertación, por favor escríbanlo en el chat. Pero generalmente el espacio de las preguntas lo hacemos hacia el final de la disertación. Así que realmente muy contenta por ver, he visto recién en la lista, tenemos graduados, alumnos de escuelas agrarias, agrotécnicas, la Escuela Agraria de Lobería está sumándose en estos 3 encuentros todos los días, así que realmente es muy interesante lo diverso del público y también es un desafío, Germán. Así que muchísimas gracias por haberte sumado y bueno, que tengan todos una muy buena disertación. Yo me voy a quedar acá sin imagen. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Liliana. Bueno, bienvenidos a todos. Veo que somos bastantes. Vamos a ir al grano y vamos a arrancar con la charla. Les voy a compartir un PowerPoint para que empecemos. Bueno. Bueno, espero que lo vean bien ahí. Cualquier cosa lo vamos a estar comunicando por el chat. Y yo los voy a ir admitiendo a medida que van ingresando las nuevas personas. Dejo el chat por aquí para poder comunicarme con ustedes. Y esto por aquí. Perfecto. Bueno, vamos a esperar un minutito nomás porque se están uniendo varias personas, así la mayoría pueden estar desde un principio. Bueno. ¿Se escucha muy bajo el sonido? Ahí me están comunicando que se escucha bajo el sonido. ¿Alguno más tiene problemas con el sonido? Tengo puesto auriculares, así que debería escucharse bastante fuerte. Aparentemente están escuchando todos bien, Bruno. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir empezando y los que vayan ingresando los voy a ir aceptando a lo largo de la charla. Bueno, como ya sabrán, el nombre de la charla del día de hoy es Árboles y Ambiente, Servicios y Características de las Especies más Comunes en la Región. Es una charla que va a ser, más o menos nos va a tomar 1 hora aproximadamente, y les voy a dar información que va a ser bastante, pero siempre sin meternos en cosas muy puntuales.
O sea, vamos a tratar de no irnos por las ramas en el tema, porque es un tema que da para mucho, y vamos a focalizarnos en el Día del Ambiente y qué sucede con los árboles y el ambiente y nuestro ambiente de la región. Bueno, ¿qué servicios nos brindan los árboles? Muchos ya sabrán que los árboles nos brindan más de un servicio. Así que yo acá les voy a presentar una listita de los servicios que son más resaltantes. No, no solo van a estar estos, o sea, no solo los árboles nos van a proporcionar estos servicios, sino que nos van a proporcionar muchos más. Acá pueden ver una listita de un resumen que hice yo sobre los servicios más resaltantes que nos brindan los árboles. Cuando hablamos de servicio, primero no nos vayamos a puntualmente qué servicio nos brindan, sino hablemos qué es un servicio. Cuando hablamos de servicios son cosas que nos brindan que no son materiales, que sin embargo, a pesar de que no son materiales, son cosas que nos brindan una parte importante para nuestra vida y para el ambiente. O sea, hay cosas materiales que nos brindan los árboles y ya todos las conocemos, como por ejemplo sus frutos en los árboles frutales, su madera en los árboles maderables, y bueno, y muchos otros tipos de bienes que son tangibles. Pero esto que les voy a contar yo ahora son servicios ambientales que nos brindan esos árboles. El más conocido por todos, que ya medio cansa para este tipo de charlas, es la producción de oxígeno. La producción de oxígeno, como ustedes bien saben, resulta de la fotosíntesis. Los árboles realizan fotosíntesis para alimentarse y liberan oxígeno a nuestro medio, que es el cual nosotros respiramos y los animales también respiran. Es algo que no es menor, es muy importante, teniendo en cuenta el tamaño de los árboles. Los árboles no tienen un tamaño pequeño como sucede con las plantas herbáceas, sino que tienen un gran tamaño y un gran follaje. Todo ese follaje que tienen les permiten producir obviamente más oxígeno. Por otro lado, tenemos un tema que es bastante controversial, pero que lo vamos a ir ampliando a lo largo de toda la charla, que es la protección de la biodiversidad y del suelo. Sobre este tema hay muchas cosas que nos pueden aportar los árboles, sobre todo sobre el suelo mismo, dado que tienen un sistema radicular tan extenso normalmente y tan grande, que el aporte de materia orgánica al suelo de todas esas raíces nuevas que nacen y raíces viejas que se van muriendo, es muy importante. Y la materia orgánica es la parte viva del suelo. Es la parte incluso más importante porque es la que permite al resto de las plantas, y por lo tanto al resto de los seres vivos que después nos vamos a alimentar de las plantas, obtener nutrientes, porque los capta bien y los libera fácilmente. O sea, es muy importante la materia orgánica en el suelo y los árboles son grandes proveedores a través de su enorme sistema radicular. Otro punto que tenemos ahí es protección de la biodiversidad. Bueno, quizás no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, los árboles funcionan como una defensa de la biodiversidad que vive en los árboles, principalmente de los pájaros, también de algunos pequeños mamíferos, insectos y otras especies. Bueno, ahora nos vamos al otro círculo, el círculo violeta de la derecha. Sombra, reparo, recreación y ornamentación. Los árboles nos brindan sombra, ya todos lo sabemos. Cuando tenemos calor en el verano, ¿dónde vamos? A sentarnos a tomar mate abajo de un árbol. Pero además nos brindan reparo. ¿Qué significa reparo? Que atemperan las condiciones climáticas. Simplemente el árbol con tanto follaje, y principalmente el grupo de árboles, lo que hace es que, por ejemplo, frenan los vientos más intensos. Y eso es muy importante. Voy añadiendo algunas personas que están ingresando. Ahí está. Recreación. Parece una pavada, pero no es una pavada. ¿A dónde vamos todos los azuleños en el verano o cuando tenemos un día lindo en el invierno? Al parque de Azul. Y en ese parque que hay muchos árboles. Es una fuente de recreación no solo para los niños, sino para los adultos y bueno, para un montón de personas. Y otro puntito que estaría sobre el mismo círculo es la ornamentación. Los árboles, además, nos brindan su belleza. No todos los árboles son lindos,
O sea, yo soy un fanático de los árboles, eso es obvio, pero no todos los árboles son lindos. Sin embargo, la gran mayoría, y algunos resaltantes incluso dentro de nuestra flora nativa, son muy, muy bonitos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, es otro servicio que nos brindarían. Bueno, captación de partículas contaminantes. Es un punto bastante importante, principalmente en las grandes urbes, en las ciudades más, con mayor cantidad de gente, es un punto muy importante a tener en cuenta. Los árboles pueden sostener partículas incluso de metales pesados en su follaje, en su enorme follaje que es tan rugoso. Nosotros en taxonomía siempre usamos ese término, el término rugoso. Un árbol tiene tanto follaje y tiene tanto despliegue de ramas y hojas que lo hace muy rugoso. Y eso le permite captar partículas. Ustedes se acordarán que hace unos años atrás hubo una erupción de un volcán en la cordillera y que llegaron cenizas hasta incluso la provincia de Buenos Aires. Bueno, las ciudades que tenían la mejor arboleda fueron las que menos sufrieron, dado que los árboles interceptan gran parte de esa ceniza, y después cuando llueve, ¿qué sucede? Toda la ceniza esa que se juntó en las hojas del árbol baja por su tronco o gotea a través de su copa, pero no entra a nuestros pulmones cuando la respiramos. Otro punto muy importante es la temperación del clima. Está medio relacionado con la sombra, con el reparo, pero hay que tener en cuenta, seguramente lo han escuchado más de una vez, que los árboles atemperan el clima. ¿Qué es atemperar el clima? Bueno, han visto una imagen seguramente en las redes sociales donde se compara un árbol con un aire acondicionado. Es una imagen media burda, pero tiene algo de razón. Los árboles transpiran, así como nosotros transpiramos, los árboles también lo hacen. Y tienen un follaje tan grande y un tamaño tan grande que esa transpiración, al igual que a nosotros, que nos enfría, no solo enfría al árbol, sino que enfría el entorno que rodea al árbol. O sea, no solo nos están protegiendo con su sombra en el verano, sino que además están creando un clima más agradable debajo de ellos. Reducción de ruidos, otro tema muy importante y muy poco tenido en cuenta. Los árboles reducen los ruidos. Otra vez, volvemos a lo mismo, son muy rugosos y tienen mucho follaje. Principalmente cuando están en gran número, los árboles reducen el ruido. No sé si ustedes han estado, porque obviamente son muchas personas, no los conozco a todos, pero no sé si han estado debajo de un bosque, y es claramente que el sonido que hay debajo de un bosque no tiene nada que ver con el exterior de un bosque. Bueno, con los árboles en la ciudad pasa lo mismo. Por ejemplo, las autopistas grandes, cuando nosotros vamos en un auto sobre una autopista grande, probablemente nos hemos dado cuenta que cuando pasamos por grandes arboledas a los costados o cortinas sobre la misma autopista, cambia el sonido. Bueno, cuando tenemos una ciudad cerca y tenemos grandes autopistas o grandes rutas, tener cortinas de árboles al costado de esa ruta hace que todo el sonido del ruido de la ruta no llegue a la ciudad, lo cual es algo muy importante. Y lo dejé para lo último porque es mi tema preferido, la fijación de dióxido de carbono. Si bien a nosotros en la escuela primaria y en la escuela secundaria nos han hinchado y nos han contado y nos han llenado de información con que los árboles producen oxígeno, pero sin embargo no es el punto más importante de los árboles. Los árboles no solo producen oxígeno, sino que fijan dióxido de carbono. ¿Qué importancia puede tener para nosotros que fijen dióxido de carbono? Bueno, es algo totalmente fundamental. El dióxido de carbono es lo que provoca en exceso, junto con otros gases, que no vamos a entrar en ese tema, el calentamiento global. Y los árboles son los seres vivos con más capacidad de mantenerlo en su follaje y en su tronco. Y además, ¿qué otra ventaja tienen estos grandes árboles? La ventaja que tienen es que la madera permanece mucho tiempo en el árbol. Imagínense un árbol en pie de una lerza en la Patagonia de 2000 años de antigüedad, tiene dióxido de carbono de 2000 años de antigüedad en su madera. Es algo muy importante. Otro punto muy importante es cuando nosotros aprovechamos un árbol, porque también los árboles, además de ser seres vivos que hay que proteger, también están en nuestro entorno, y son seres vivos que nos pueden proveer. No necesariamente son cosas inertes que no hay que tocar, como si fueran un faraón,
Los árboles están y los árboles pueden ser aprovechados, siempre conscientemente, y existen muchas formas de hacerlo sin dañar absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros realizamos el aprovechamiento de un árbol y fabricamos un mueble, incluso hay muebles, yo acá en casa no tengo, pero en la casa de mis viejos tengo muebles de mis bisabuelos que tienen el dióxido atrapado hace cuántos años, de un árbol que quizás si se hubiera muerto y se hubiera podrido, se hubiera mineralizado, hubiera liberado el dióxido de carbono al ambiente, hubiera durado mucho menos el dióxido atrapado que en una tirante de una casa, en una silla de una casa de madera o en un mueble. Es un punto muy importante. Y bueno, en general estos serían los servicios que nos brindan los árboles, que ya como ven, cada uno es muy importante y no es menor. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando sobre el mismo tema y vamos a ampliar un poco más. Bueno, entonces, ¿qué vemos en esta filmina? Estamos viendo lo que nosotros llamamos canopia. Van a ir escuchando muchos términos que les van a parecer que no son fáciles de entender, pero yo se los voy a ir explicando. Canopia. ¿Qué es la canopia? Es la parte aérea, todo lo que está por encima del suelo. Bueno, eso lo que estamos viendo es la canopia de un bosque de eucaliptus, de un monte de acá de la región. ¿Y qué puse? Puse, entonces plantemos y cuidemos árboles. Y ahora vamos a ver las características comunes de varios árboles de la región. Pero ¿por qué puse en rojo cuidemos? No fue al azar. Porque yo noto en la población general, esto es una opinión mía, noto que todo pasa por plantar un árbol. Vamos a plantar árboles, pongamos árboles por todos lados, nos hacen falta los árboles. Qué importante es plantar un árbol. Y es cierto, es muy importante, pero mucho más importante, lejos, es cuidar del árbol y saber cuidarlo. Si uno pone 3.000 árboles y solo está capacitado para cuidar un árbol, lo que está haciendo es hacer sufrir a un ser vivo, simplemente. Está poniendo a un árbol a las inclemencias climáticas y de las personas a que se muera. Y simplemente es un gasto de tiempo, de recursos, y además es un mal ejemplo. Porque un trabajo bien concluido siempre estaría con un árbol bien cuidado y que ya se puede valer por sí mismo. Entonces yo le doy muchísima importancia a la palabra cuidar. Plantemos un solo, pero cuidémoslo. Plantemos 50, pero consigamos gente que los pueda cuidar. Porque es muy lindo plantar y muy fácil plantar y es muy difícil cuidar. Incluso con todos los conocimientos que uno puede llegar a tener al alcance, a veces se complica. Y hay algunas especies que son bastante más difíciles que otras. Bueno, vamos a arrancar de lleno con algunas de las características comunes con algunas de las características de las especies más comunes en la región. Ya de antemano les aclaro que por disponibilidad de tiempo y demás, no incluía absolutamente todas las especies que nos vamos a cruzar. Simplemente hice un resumen de la mayoría de las especies que normalmente nos podemos cruzar en nuestra región, en el centro sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno. Bueno. En primer lugar, les voy a hablar de los eucaliptos. Como sabrán, son una de las especies más comunes, son originarias de Australia, o sea, son especies que no son autóctonas, ninguna, todas son originarias de Australia, alguna de la isla de Tasmania. Todos este grupito de árboles fueron traídos a la Argentina con fines ornamentales, con fines de madera, y bueno, y actualmente están muy bien naturalizados. Hay especies que se comportan muy bien en la región y por lo tanto son especies muy comunes de encontrar. Una de las más comunes de encontrar es el Eucalyptus viminalis, el eucaliptus blanco. El eucaliptus blanco, ustedes lo van a conocer fácilmente porque su corteza es bien blanca y desprende placas de corteza que son acartuchadas.
forman como cartuchos, bien apretados, que a veces cuelgan, incluso uno lo mira para arriba el eucalipto y ve que cuelgan pedazos de cartucho de las mismas ramas. Bueno, es una especie clásica de la región porque se adapta muy bien y resiste muy bien los fríos. Es una de las especies más tolerantes que podemos encontrar en la zona con respecto al frío. Incluso ahí tienen en la filmina, en el PowerPoint, que tolera hasta menos 18 grados Celsius. Con respecto a las precipitaciones, es medianamente exigente, o sea, en la región se da perfecto, pide más de 600 milímetros. Acá recuerden que en azul, hablando de azul, llueven aproximadamente 900 milímetros anuales, así que es una especie medianamente tolerante a la sequía. Tiene un crecimiento intermedio, y acá hay un punto clave, con una palabra clave que les voy a explicar de qué se trata. Ahí me dicen si puedo quitar el cartel de letras rojas. A ver. No me aparece nada. A ver si lo puedo intentar sacar. Y dejar esta ventana en la aplicación compartida. No lo puedo sacar. No lo puedo sacar. No sé, es un cartel que dice favor alejar. Claudia, si me podés ayudar, es un cartel que dice favor alejar esta ventana de la aplicación. Ese es. Sí, no sé por qué lo pone. A ver, voy a reiniciar la ventana a ver si lo puedo acomodar. Volvemos. Creo que ahí por ahora se fue. Se fue. Perfecto. Listo. Disculpen, no sabía cómo hacerlo. La verdad que nunca me había aparecido ese cartel. Bueno, continuamos. Creo que se fue. Por el momento se fue. No, gracias a vos, Claudia. Eh, bueno, volviendo al eucalipto blanco. Va a aparecer una palabra acá que se va a reiterar en todas las especies que vamos a ir viendo, que es porte. ¿Qué es el porte? Es el tamaño máximo que tiene la planta, el árbol, hasta la última hoja que tiene. O sea, es el tamaño total aéreo del árbol. Cuando dice gran porte, verdaderamente es un gran porte, 30 a 40 metros de alto. Por lo tanto, es una planta que nos va a brindar un montón de servicios, que tiene una madera bastante buena, que tiene un crecimiento bastante aceptable en la región, que nos va a brindar sombra, reparo, pero que no es una planta para poner en la vereda. Además de que los eucaliptus, esto se los voy a aclarar, son perennes, o sea, no tiran nunca la hoja, tienen hojas todo el año. Por lo tanto, no es una planta ni para plantar ni en el fondo de nuestras casas, ni en la vereda. Es una planta más bien para parques y bueno, puede ser para lugares rurales, con suficiente espacio. A ver si vamos a avanzar al siguiente. Bien. El Eucalyptus camaldulensis o Eucalyptus rojo. El Eucalyptus camaldulensis o Eucalyptus rojo. Bueno, o colorado. Esta es la especie de eucalipto más común encontrada en la región. Es una especie con una gran capacidad de adaptación a suelos y climas, por lo tanto, es una planta que tiene una gran distribución en toda nuestra región, en lo que es en la zona de Tandil, y en lo que es en la zona de La Barría también la podemos encontrar, y bastante distribuida en la provincia de Buenos Aires. Se adapta también porque en Australia, de donde proviene, se encuentra distribuida en casi toda la isla. Entonces tiene una gran variabilidad climática como de climática y de suelos como para adaptarse. Bueno, por otro lado es una especie perenne, también como sucede como en el eucalipto blanco. Tiene de característica, para distinguirla fácilmente, les llaman generalmente Eucalyptus overo. Disculpen que voy a silenciar el teléfono. Ahí está. Lo llaman Eucalyptus overo porque su corteza
tiene muchas manchas, como si fuera overo, manchas más oscuras, manchas más claras, porque desprenden pequeñas plaquitas en distintos tiempos durante el año, por lo tanto hace que le dé una tonalidad overa a la corteza. Su madera es muy apreciada, principalmente a los que nos gusta el asado, porque genera una gran brasa, una brasa muy duradera, así que es una madera fantástica, muy buena y muy apreciada. El crecimiento es lento, bastante más lento que el eucaliptus blanco que estuvimos hablando, y bueno, ya más o menos les mencioné que es muy plástica en cuanto a suelo. Y bueno, les voy a hacer una aclaración. El calcáreo, que dice en la filmina que tolera condiciones de salinidad y calcáreo. Cuando hablo de calcáreo, hablo de tosca. Algunos si no sabe qué es la tosca, es lo que usan para las calles. Normalmente cuando realizan una calle, si la tienen que mejorar, utilizan ese material que proviene de nuestro mismo suelo. Es muy común en la región encontrar una capa de tosca a cierta profundidad en el suelo. Esa profundidad puede variar. Puede estar a 10 centímetros, puede estar a 40 centímetros, puede estar a 1,5 metros esa capa de tosca. Bueno, la tosca en general para los árboles, hablando de los árboles en general, no de todos, es un impedimento, dado que les impide profundizar con las raíces y además tiene toxicidad porque tiene un pH muy elevado y le afecta a la planta. Sin embargo, el eucaliptus colorado es una de las especies que más se adaptan a tolerar condiciones de tosca. Cuando hablo de tolerar condiciones de tosca, no significa que va a soportar que la tosca esté a 5 centímetros del suelo. Estoy hablando de por lo menos tiene 50, 60 centímetros de profundidad para poder desarrollar sus raíces. Igualmente, son especies que son peligrosas. Cuanto menos perfil de suelo tienen, cuanto menos pueden profundizar sus raíces, son más peligrosas al volteo a causa del viento. Es muy tolerante a la sequía y hay que tener cuidado cuando se planta un eucaliptus colorado desde plantín chiquito, porque cuando es juvenil la planta tiene muy poca resistencia al frío. No sucede como con el eucaliptus blanco, que es muy resistente. Cuando es la planta chiquitita, puede sufrir daños por heladas. Fíjese que soporta hasta -8 grados Celsius, y acá en la ciudad de Azul y la región, se registran incluso temperaturas menores a esas. Bueno. El Eucalyptus cinerea, otra de las especies que normalmente podemos encontrar. Es una especie muy apreciada por su color de follaje y porque como ornamental la verdad que es preciosa, es uno de los eucaliptus más lindos que hay. Esta planta es la que comúnmente la gente la confunde con el eucaliptus medicinal. No es el eucaliptus medicinal, es el falso medicinal. Se los puede distinguir entre ambos, primero y principal, porque acá en la Ciudad de Azul prácticamente no hay plantas de eucaliptus medicinal. No toleran mucho el frío, el eucaliptus medicinal verdadero, y esta es una planta que sí lo resiste el frío. O sea que acá en la región, el Eucalyptus globulus, que es el medicinal, prácticamente no se da, no lo incluí en las filminas, porque el verdadero medicinal no está bien adaptado. Bueno, el falso medicinal tiene un medio porte, o sea, de 15 a 20 metros de altura, es un poco más petizo que el eucaliptus blanco. Tiene un crecimiento lento, no tan lento como el eucaliptus colorado, pero bastante lento. Y es bastante plástica en cuanto a suelo, o sea, soporta distintos tipos de suelo. Lo que no soporta es que se inunde el suelo. Eso no lo tolera. Como sí lo tolera un poco más el eucaliptus colorado. Y es una planta relativamente resistente a la sequía. Bueno, ¿van bien hasta acá? ¿Me están escuchando bien? ¿Se ven bien las imágenes? Esto hasta acá lo que vimos es el grupo de eucaliptus. Ahora vamos a avanzar a otras especies más. Estos serían los eucaliptus más comunes que podemos encontrar en la región. Gracias, Lucía. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los pinos. Voy a darles, otra vez volvemos con el mismo sistema. Los pinos que les voy a mencionar no son todos los pinos que podemos encontrar en la región, son los más importantes, los que se encuentran en mayor cantidad.
Uno de los más populares es el Pinus radiata, el pino insigne. Este tipo de pino lo podemos encontrar normalmente en las zonas rocosas de las sierras, porque tiene una gran capacidad de formar sus raíces entre las rocas y se adapta muy bien a suelos someros, o sea, con poca profundidad, pero sobre roca. Necesita precipitaciones bastante elevadas, o sea, nosotros estaríamos bastante al límite. Nuestras precipitaciones, como yo les comentaba, son más o menos en promedio 980, 990, 1000 milímetros, y este pino requiere más de 1000 milímetros, o sea, estamos bastante al límite. Tiene un crecimiento lento y un gran porte, alturas hasta 30 metros. Se lo puede distinguir del resto de los pinos que hay en la zona porque tiene el cono muy asimétrico. Ahí abajo pueden ver los conos. El cono es la piña de los pinos. Fíjense que tiene escamas más chiquititas y otras escamas más gruesas y grandes. Entonces es muy variable la forma del cono. Por lo tanto, se lo llama cono simétrico y es una de las maneras de identificarlo. Bueno. Otro de los pinos más comunes en la región, yo diría que incluso este es más común que el pino insigne, es el pino piñonero, que además a mí me encanta, porque tiene algo que se puede comer, que son las piñas, o los piñones. Bueno, en el Parque de Azul hay un montón, el famoso pino de San Lorenzo, que lo han sentido nombrar seguramente, donde San Martín escribió sus memorias sentadito abajo, que nosotros tenemos un retoño acá en el Parque de Azul. Es un pino piñonero. Es nativo de Europa, otra vez es una planta exótica, y es una planta que en general tiene una gran... Otra vez apareció el mensaje ese, que nos va a molestar. A ver si lo puedo quitar. Disculpen que voy a tratar de sacar de vuelta ese cartelito. No lo puedo desplazar tampoco. A ver si lo puedo sacar. Bien, creo que ahí se fue. Volvemos. Bueno, retomo. Es uno de los pinos más comunes en la región porque tiene una gran adaptación a distintos tipos de suelo, soporta los suelos pesados y arcillosos, que son los suelos que nosotros tenemos. Normalmente los pinos prefieren los suelos sueltos, o más bien arenosos, o francos, que nosotros los agrónomos le llamamos franco, que significa que es un suelo equilibrado, que tiene una buena proporción de arcillas, de limos y de arenas. Normalmente los pinos requieren esos buenos suelos o suelos arenosos. Pero bueno, este es un pino que se adapta bastante bien a los suelos pesados. Bien. Tiene gran porte, 25 a 30 metros, y tiene una copa, a diferencia de otros pinos, que no es tan piramidal, es más bien globosa, lo cual lo hace vistoso. Es una copa bastante redonda, y al igual que sus piñas o conos, que también son muy redondos. Y como pueden ver en la imagen esa que está abajo a la izquierda de los conos, tienen unos grandes agujeros para las semillas. Las semillas son enormes, que son los piñones que nosotros podemos juntar y comer, que son riquísimos, y que en Italia se utilizan un montonazo y se venden a un precio altísimo. Solo que acá nunca los supimos aprovechar. Y que yo sepa, tampoco hay plantaciones comerciales en la región para aprovechar los piñones. Bueno. Otro pino, que también podemos encontrarlo comúnmente en la región, es el pino de Alepo. Este pino es un pino un poco más chiquito que los anteriores que estábamos viendo, también tiene una copa un poco globosa, ahí pueden ver el porte, o sea, la altura máxima que tiene es de 20 a 25 metros, tiene un crecimiento muy lento, pero tiene una característica que no tienen el resto de los pinos. Resiste suelo calcáreo y salinos. Por eso se lo llama pino tosquero. Resiste la tosca. El resto de los pinos, en general lo que sucede con los pinos,
es que prefieren los pHs ácidos, prefieren que el suelo sea ácido. Y la tosca, o el calcáreo, es de pH alcalino, es lo contrario. Por lo tanto, les afecta un montonazo. Y este es uno de los pinos, uno de los pocos pinos que tolera calcáreo. Otra vez recalco, que tolere calcáreo no significa que puede crecer sobre 10 centímetros de suelo y tosca. Necesita una profundidad de suelo. Pero una vez que las raíces llegan a la tosca, no van a matar a la planta. No resiste mal drenaje y es muy resistente a la sequía. Con precipitaciones de 250 milímetros para arriba, que es muy poquito, ya puede vivir. Además resiste bien el frío y resiste bien el calor. Para distinguirlo fácilmente, es un pino, ya le digo, de copa globosa, que tiene los conos redonditos, ahí los pueden ver a la derecha, abajo a la derecha. Son pequeños, no como pasa con el pino piñonero, que son mucho más grandes, los conos redondos, y además tiene tendencia a sostenerlos mucho sobre la planta. O sea, la planta mantiene durante un montón de tiempo los conos colgados, que es una característica fácil para distinguirlo del resto de las especies. El Pinus pinaster es otra especie quizás un poco menos abundante que el resto que les mencioné en la región, pero es otra especie que se adapta muy bien. Es el pino marítimo, es el que normalmente encontramos en la costa atlántica nuestra. Tiene un porte bastante grande, de 20 a 30 metros de altura. Su crecimiento es lento, como sucede con la mayoría de los pinos. Y la característica particular que tiene este pino es que es muy frugal. ¿Qué significa frugal? Frugal significa que no requiere muchos nutrientes en el suelo. O sea, con muy poca cantidad de nutrientes en el suelo puede sobrevivir. Eso le permite crecer sobre médanos fácilmente. Con arena con muy poco nutriente y muy poca materia orgánica, estas plantas pueden sobrevivir. Su característica principal del cono es que el cono es un cono fusiforme, con forma de uso, como el uso de la rueda antigua donde las mujeres, que las mujeres usaban para tejer, que ahora que prácticamente no se difunde ni se usa más la rueca. Tenía la forma muy parecida al cono de esta planta, lo pueden ver ahí a la derecha abajo. Ya hablamos de los eucaliptus, hablamos de los pinos, y ahora vamos a hablar de las salicáceas, los sauces y álamos que podemos encontrar en nuestra región. Las salicáceas es una enorme familia llena de especies adentro, pero nosotros tenemos acá distribuidas en la región algunas, incluso tenemos una que es nativa. En general, tenemos, ahí los pueden ver, son muchos los nombres, son raros, no quiero que se metan en eso, ni que se compliquen con eso, pero existen unos grupos que son los Populus deltoides, los nigra, los alba y los híbridos. Los alba normalmente es el álamo blanco, que todo el mundo lo conocerá porque se hace plaga. Todo el mundo dice, oh, plantaste álamo, se te va a volver plaga. Bueno, el único álamo que en realidad se reproduce fácilmente por raíz invadiendo es el álamo blanco, que genera montes naturales porque se reproduce por raíz. Y luego tenemos dos álamos negros, que son los deltoides y los nigra, que los podemos diferenciar fácilmente por el tamaño de la hoja. El Populus deltoide generalmente tiene una hoja enorme, y el Populus nigra tiene una hoja muy pequeñita. Y después existe el cruzamiento entre ambos, entre los deltoides y el nigra. Dentro del Populus nigra tenemos el cultivar itálica, que es un árbol muy famoso. Normalmente nosotros lo sacamos de nuestras charlas, porque es un árbol que a la gente le encanta por su forma. Tiene una forma muy piramidal, apretada de la copa, un crecimiento de las ramas que en 45 grados que lo hace visiblemente muy bonito. Sin embargo, es uno de los árboles que más se plantó antiguamente, ya les digo, por esta característica que lo hace tan lindo, que tiene la forma tan piramidal. Sin embargo, es un árbol que demostró que se adapta muy mal a nuestra zona. Se adapta muy mal a nuestra zona. Sufre un montón de enfermedades de distintos índole, algunas fúngicas, lo afecta también el taladro. O sea, es una especie que por más que en los viveros se
se distribuye mucho porque la gente lo pide, sin embargo es una especie que le cuesta mucho sobrevivir en la región, que incluso forma una planta hermosa, grande, alta y se muere de repente. En general, las salicáceas, si hablamos de todas juntas, tienen altos requerimientos de agua. Son los álamos en general son freatófilas. ¿Qué significa? Que usan agua de napa. O sea, profundizan con sus raíces hasta tratar de llegar a la napa y absorber agua de napa. Son especies que necesitan mucha agua. Y en el caso de los sauces, aún más. Incluso los álamos no soportan mucho tiempo la inundación, pero la soportan, pero ustedes, como ustedes sabrán, los sauces pueden estar meses con sus raíces bajo agua sin sufrir daños. Quizás paren su crecimiento, pero no sufren daños. Acá me pregunta Alba, me preguntan si los alba, los Populus alba, o sea, el álamo blanco, son esos que largan una especie de pelusa. Bueno, la especie de pelusa esa que ustedes ven es de todos los álamos y de todos los sauces. La semilla de los álamos y los sauces tiene una pelusa alrededor, es una semilla muy chiquitita, 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 re chiquita, como un puntito, todo rodeado de una pelusa. Entonces esa pelusa que ustedes ven es la semilla que liberan los álamos y los sauces hembra. No tiene que ver con que sean Populus alba, nigra o deltoides. Todos en común la liberan, incluso los sauces. Bueno, seguimos avanzando. Espero haber respondido la pregunta. Los sauces. Hablamos un poquito de los álamos, ahora vamos a hablar de los sauces que podemos encontrar más en la región. Por un lado tenemos el Salis babilónica, que es el sauce llorón, es el más difundido y el más conocido por todos, porque como ornamental es bellísimo, tiene un follaje caedizo que lo hace muy vistoso, y se adapta muy bien, como yo les decía, a regiones donde tienen suelos encharcables. O sea, los vamos a ver en la costa de los arroyos, por ejemplo. Y después tenemos varios tipos de sauces híbridos, que son el cruzamiento del Salis babilónica, el sauce llorón, con muchos otros sauces que existen, los cuales no nos vamos a meter porque son muy complicados. Al igual que el resto de los álamos que veníamos hablando, los sauces también tienen un rápido crecimiento. Ni se comparan el crecimiento con los, por ejemplo, el eucaliptus colorado, son muchísimo más rápidos para crecer. Y además tienen una ventaja. A diferencia de los eucaliptus y de los pinos, que normalmente se los multiplica por semilla, a los sauces se los puede multiplicar vegetativamente. ¿Qué significa esto? Que podemos hacer un gajo de la planta en la época adecuada, en el lugar adecuado, y multiplicarlos vegetativamente con mucha facilidad, obteniendo una planta que es idéntica a la madre de la cual sacamos el material. Madre o padre, porque puede ser cualquier sexo. Tienen un porte medio, de 12 a 15 metros, y puede ser que en sal y salva alcancen hasta los 25 metros de altura. Son plantas que, a pesar de ser tan bonitas, también, al igual que todas las que venimos diciendo, no se recomiendan para las casas, ni mucho menos para las veredas. Son plantas que son hermosas, pero cuando pueden crecer con todo su esplendor, con suficiente espacio. Poner una planta de esta en una casa simplemente lo único que hace es que primero tengamos problemas con las veredas, después tengamos problemas de caídas, y bueno, y obviamente no va a tener el espacio suficiente para expresarse. Bueno, ya paramos con los grupos de especies, les hablé de los eucaliptus, les hablé de los pinos, les hablé de las salicáceas, que son los álamos y sauces, y ahora vamos a pasar a otras especies. Veo que tengo tiempo, es temprano. Bueno, vengo bien. Otras especies son especies sueltas que pertenecen a distintas familias, y yo les voy a ir mencionando, son muy abundantes en la región, les voy mencionando una por una. Arrancamos con Francinus pennsylvanica, que es el fresno americano. El fresno americano es el fresno más común en la región. ¿Por qué es el fresno más común? Muy sencillo, es porque es muy sano, crece rápido, y además de crecer rápido y ser sano, se adapta a casi cualquier tipo de suelo. Otra vez, tolera calcáreos, o sea, resiste que haya tosca, que es un problema tan común en nuestra región, y que la mayoría de los árboles se ven muy deteriorados a causa de esto. La única desventaja que quizás tenga es que no tolera sequía. Es una especie que necesita agua,
normalmente en condiciones naturales crece la misma en regiones sobre cursos de agua, o incluso acá en la región la podemos ver en las cunetas de las autopistas o rutas. Es una especie que necesita agua. Si bien no soporta que el suelo esté inundado por mucho tiempo, como sucede con los sauces, por ejemplo, sí tolera el encharcamiento en el suelo y puede sobrevivir. El crecimiento es intermedio y es una de las plantas preferidas para el arbolado público. Con lo cual no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, está muy difundida porque es una planta barata al vivero, porque es muy fácil de multiplicar a través de semillas, y es una planta que presenta mucha salud. Sin embargo, yo la recomendaría más bien para plazas y parques, porque, o veredas muy amplias, por ejemplo, como sucede en las avenidas. Pero para veredas de menos de 3 metros es una planta muy agresiva en cuanto a raíces, es una planta que necesita un gran manejo, y es una planta a la cual hay que estarle mucho tiempo encima. Bueno, seguimos con la siguiente. No quiero comerme todo el tiempo con el fresno. Este es el otro tipo de fresno que podemos encontrar en la región. Además del fresno americano, que es el más abundante, es el que está en las veredas, es el que está en las plazas y en todos lados. Este es el fresno europeo, el famoso Yggdrasil de la mitología nórdica, que a pesar de que todo el mundo siempre cree que es un roble, no es un roble. El árbol padre era un fresno europeo, este. El fresno europeo es una planta que se diferencia mucho del otro fresno americano, que es originario de Estados Unidos. El fresno europeo, primero y principal, tiene un crecimiento muchísimo más lento. Mucho más lento, casi a la altura de un roble de crecimiento. Tiene una copa muy, muy amplia y tiene un tamaño de planta que es muchas veces más grande que el anterior. Como pueden ver, tienen un porte de hasta 30 a 40 metros de alto. Y esos 40 metros de alto no son los 40 metros de alto del eucaliptus blanco que habíamos hablado, porque el eucaliptus blanco crece para arriba sin mucho despliegue de ramas. Acá estamos hablando que tenemos 40 metros de altura y toda una amplitud de copla impresionante. O sea, es una planta que requiere mucho espacio, es bellísima. Se adapta muy bien a casi todo tipo de suelo, pero no tolera sequía como sucede con el otro fresno. Y su crecimiento es mucho más lento. Bueno. Continuamos con la acacia blanca, otra de las especies bastante comunes en la región. A mí me encanta, porque es una especie, primero que es una especie que tiene cualidades melíferas, tiene una floración muy abundante, muy atractiva para las abejas, y tiene un crecimiento que es bastante lento, pero lo compensa con una madera espectacular. La madera de acacia blanca, y muy pocos la conocen, es una madera que tiene una grandísima durabilidad a la intemperie. Incluso actualmente debería estar reemplazando a los famosos postes de quebracho que comúnmente podemos conseguir. Es una madera muy durable y es una madera muy sana a la intemperie. Además también tiene una leña fantástica, que hace brasa y dura un montón de tiempo. Su porte es intermedio y es una especie que requiere buenos suelos. No soporta calcario y necesita buena profundidad y suelos francos con una buena proporción de arcilla, limo y arena. Se puede adaptar a suelos un poquito más arenosos, pero no soporta los suelos muy arcillosos y no tolera la tosca o el calcario. Bueno, seguimos. El roble, que creo que de los árboles es mi árbol preferido. Es un super plantón. Necesita tiempo, muchísimo tiempo. Se lo multiplica muy fácilmente por semillas, ahí las pueden ver. Es la clásica semilla la que lleva la ardilla de la era de hielo en la boca para todos lados. Ahí la tienen a la izquierda. Se multiplica muy fácil. Y además es una especie que tiene una enorme plasticidad en cuanto a suelos. Soporta casi todo tipo de suelo, tolera los calcáreos y resiste muy bien la sequía. Ahora, su crecimiento es extremadamente lento, es una especie que crece muy despacito, sin embargo alcanza tamaños enormes.
Acá en los militares de acá de Azul, en el destacamento, hay uno que se puede observar, que es inmenso, no sé cuántos años tendrá, pero es una planta que alcanza, cuando tiene tiempo, tiene espacio, o necesita mucho espacio, alcanza dimensiones sorprendentes, es una planta enorme. Y brinda una sombra fantástica, además de follaje caedizo, o sea que en invierno vamos a tener sol debajo de él. Acá me preguntan sobre, voy a parar porque es una buena pregunta que me interesa contestar. Sobre la acacia blanca que la vimos anterior al roble. Me preguntan, ¿es la acacia negra que se reproduce sola al costado de los arroyos y que tiene espinas? Y la respuesta es que no. La acacia negra es la acacia negra, la acacia blanca es la acacia blanca. Son dos especies completamente distintas. La acacia blanca no es invasiva, como sucede con la acacia negra, y además tiene espinas re chiquititas. Prácticamente no se compara con las espinas que tiene la acacia negra, que son enormes y peligrosas, que además es una especie invasiva que nos ha generado muchos problemas. No, es otra especie, completamente distinta. Bueno, voy a seguir avanzando. Me preguntan también si el fruto es comestible del roble. El fruto del roble, para los humanos, no tengo idea si es comestible, supongo que no, pero lo que sí tengo entendido es que el fruto del roble se lo utiliza para alimentar cerdos, incluso, si mal no lo recuerdo, en España venden un jamón de cerdo que está criado exclusivamente con bellotas de roble, lo cual le da un enorme valor. Un enorme valor y hace que esa carne de cerdo sea mucho más apreciada que otra. Por lo tanto, si así tiene un uso en animales. En humanos no lo sé. Jamón pata negra, exacto. Exacto. Bueno, continúo. El Ulmus pumila, el olmo. Otra especie famosa, más que nada en nuestra ciudad de Azul. Es la especie que arbolaba y que arboló durante tantos años la avenida Mitre. Es una especie que es una de las especies de todas las que les di hasta ahora, de las más plásticas con respecto a suelo. Soporta casi cualquier tipo de suelos, tolera los calcáreos, tolera suelos que se inundan, resiste además muy bien la sequía, o sea, es una especie muy plástica, fantástica en ese sentido. Sin embargo, tiene un gran problema. Sufre de una enfermedad que se llama la enfermedad holandesa del olmo, que lo que hace es que se sequen partes completas de la planta. Se le cierran los vasos de conducción y se le mueren parte de las ramas, hasta que en un punto se muere y se seca la planta completa. Por lo tanto, como sucede con el álamo cultivar itálica, tan bonito, se lo está dejando de usar, debido a que cuando alcanzan el mejor tamaño y están más bonitos, se empiezan a enfermar. Además tienen un ataque de una vaquita que consume sus hojas y que además las desfolia, o sea, las deja casi prácticamente sin hojas. Sufren muchos problemas. Tiene un porte medio a grande y su crecimiento es medio, intermedio. La casuarina. Y acá voy a hacer un impas para decir que la casuarina no la difamen más, no es un pino. La casuarina no es un pino. Parece un pino, pero no es un pino. La casuarina es una latifoliada, pertenece a la familia de las de hoja ancha. No tiene acículas como los pinos. Sin embargo, tiene unas hojitas tan chiquititas que no las podemos ver. Y lo que parecen esas aciculitas, esas hojitas finitas de pino, en realidad son muchas hojitas unidas. Se reproduce fácilmente por semilla. Acá pueden ver a la izquierda sus frutos. Adentro de esos frutos hay una semillita muy chiquitita que tiene la forma de una escamita de pez chiquitita, color blanca, y se reproduce fácilmente de esas semillas. Simplemente hay que cosechar esos frutos, dejarlos que se abran y liberan mucha cantidad de semillas. Su porte es una planta perenne, eso sí lo comparte con los pinos. Es una planta perenne, o sea que mantiene el follaje y tiene un porte grande, de hasta 30 metros. Veo muchas consultas, chicos, pero les voy a ir contestando hacia el final. Vamos a hacer, paramos
y les respondo todas las dudas que tengan, porque si me demoro no voy a poder seguir avanzando con la charla. Al final hacemos consultas. Igual las guardo en el chat, todas las preguntas que hagan, así que se las voy a contestar. El crecimiento que tienen es medio, o sea, es un crecimiento, no crece tan rápidamente, y es muy plástica en cuanto a suelo. Tolera calcáreo, tolera la tosca, que en nuestra región es muy importante eso, y además tiene una característica particular, muy interesante, que es muy resistente al viento. ¿Qué significa que es muy resistente al viento? Significa que la podemos usar, por ejemplo, es ideal para realizar cortinas forestales, porque es una especie que es casi imposible que se caiga. A lo sumo puede suceder con una intensidad de viento muy elevada que le parta la copa, pero caerse la planta es muy difícil. Es muy resistente y tiene un sistema radicular muy bien desarrollado que le permite anclarse de una manera al suelo que evita que se caiga. Además de gasolina la conocen como árbol chiflón también, porque hacen su follaje tan particular, sus hojitas, hacen que cuando el viento pase por ella haga un ruido como que silba el árbol. Es una característica bastante distintiva. La acacia melanoxylon. Acá tenemos otra acacia más. Como pueden ver, tampoco es la acacia negra esta. También se la llama acacia negra, pero no tiene nada que ver con la acacia negra de las espinas invasivas. La acacia melanoxylon o acacia australiana la podemos encontrar en las sierras de nuestra región naturalizada. Es una especie que, como pasaba con el pino insigne, el pino radiata, se adapta muy bien a crecer sobre roca. Y su sistema radicular puede avanzar longitudinalmente sobre el suelo y profundizar aprovechando las grietas. Es una especie que su característica principal para distinguirla es que además de la hoja común, que tiene, ahí la pueden ver en el medio, en la foto del medio, además de la hoja verdadera de ella, que son esas hojas que tienen todas hojitas chiquititas, la pueden ver, es una hoja compuesta. Además de eso tiene filodios, que son las que están detrás de esa hoja. Los filodios son una transformación de los tallos para realizar fotosíntesis. Además, tiene la semilla en una chaucha enroscada, que cuando se abre queda muy enroscada, y tiene un arilo, o sea, como si fuera un crecimiento alrededor de la semilla negrita, color rosa, que la hace bastante característica. Se reproduce fácilmente por semillas, prefiere buenos suelos y se adapta bien al nivel de precipitaciones que nosotros tenemos. Además tiene un tamaño mediano. Eso sí, es una planta que es perenne, o sea, no tira la hoja. A diferencia de la acacia blanca que habíamos hablado, que sí la tira. Y el roble también. Cupressus sempervirens. Otra de las plantas muy comunes en la región, el ciprés común. Es una especie perenne, parece un pino, pero es un ciprés. Tiene un porte grande, hasta 25 metros de altura, y posee los conitos que los podemos ver ahí a la derecha. Son conos bien redondos, seguramente la han visto. Es más, casi no existe persona que no haya visto la foto de la izquierda, que es la forma estricta del Cupressus sempervirens, del ciprés común, que es una forma bien piramidal, muy bonita, que antiguamente se la usaba mucho en los cementerios, por ejemplo. También se lo usa en los parques y bueno, es un ornamental por excelencia, más que nada para cortinas, como pueden ver ahí, es muy bonito. Pero tiene una característica. Además de esa forma estricta, existe la forma horizontalis, que es la foto del medio. ¿La pueden ver? Es completamente distinto al otro, sin embargo, ambos son hermanos. Si yo planto semillas de esta especie, voy a obtener las dos formas indistintamente. Es una variabilidad genética que existe dentro de la especie. Voy a tener tanto la forma horizontalis como la forma estricta. Lo único que se van a diferenciar es en su forma, pero pueden ser tranquilamente hermanas. Es una especie muy plástica en cuanto a suelos, aunque prefiere los suelos más bien arenosos, y tolera bastante la tosca o el calcáreo.
Es bastante resistente a sequías, como pueden ver. Nosotros, repito, tenemos 900, casi 1000 milímetros, y con arriba de 250 crecería fácilmente. Además, tolera el calor y el frío. Muy bien. O sea, es una especie que se adapta excelente a la región, que en los últimos años ha sufrido un poco de ataque de enfermedades fúngicas. Es bastante común verlas enfermas por hongos. Sin embargo, han aparecido otras nuevas variedades de otros cipreses que se adaptan un poco mejor, quizás, y resisten aparentemente un poco mejor a este tipo de hongo. Pero bueno, por el momento no es algo muy preocupante. Lo que le puedo decir es que hacer una especie que requiere suelos, que es plástica con respecto a suelos, no significa que hay que plantarla en el peor lugar y en un lugar que se inunde. Como ya saben, las condiciones de alta humedad favorecen el crecimiento de hongos. Por lo tanto, si una enfermedad es una planta que se enferma por hongos, es preferible plantarla en un lugar donde no va a recibir donde no va a tener una gran cantidad de agua en el suelo. El Cedrus deodara. Este también lo agregué para esta charla porque me parece que es una especie bastante difundida en la región, muy bonita. Es una especie muy, muy grande, hasta 50 metros de altura, de las que vimos hasta ahora la más alta. De las que vimos hasta ahora es una de las más altas y además tiene un despliegue de ramas imponente. Es una planta muy, muy grande. Además tiene follaje persistente, al igual que sucede con los pinos o sucede con los eucaliptos, no tira la hoja. Y se reproduce fácilmente por semilla. Los conos de esta especie son bastante característicos, los podemos ver a la derecha. Es común que muchos hayan juntado de estos conos para adornar, por ejemplo, para realizar adornos de Navidad, porque es un cono que se desarma por completo y deja formada una florcita de madera. Esa florcita de madera que se la pueden ver en arreglos florales y en adornos de Navidad, por ejemplo, proviene de esta especie. A diferencia de los pinos, en este caso, el cono se desarma por completo y no cae entero de la planta, cae desarmado. Es una especie muy plástica con respecto a suelos, es muy tolerante a la sequía y al calor, aunque en tamaños de plantina o cuando son más chiquititas, es un poco sensible al frío. Bueno, acá vamos a ver la primer nativa de todas. Luego vamos a hablar un poco de por qué. ¿El aguaribay o falso pimiento? Yo creo, me tardé en armar esta filmita mucho, la verdad, porque estaba pensando qué especie nativa incluir. Y la verdad que en nuestra región no las tenemos muy difundidas a las nativas. Y me pareció incluir el aguaribay o falso pimiento, porque me parece que es una de las que hay más abundante. Es una especie nativa del norte nuestro, es una especie perenne muy bonita, que tiene, los frutos son la pimienta roja, la que comúnmente nos venden en la dietética como pimienta roja, proviene de este árbol, y su planta, la pimienta blanca o negra que nosotros usamos en la comida. Es muy aromático el fruto y muy rico en las comidas. Tiene un porte mediano, hasta 15 metros de altura, puede tener más cuando las condiciones son favorables. Normalmente en nuestra región, a la cual si bien se adapta, presenta algunas dificultades, porque obviamente es una planta del norte, que prefiere otras condiciones. Generalmente tiene un porte de hasta 15 metros de altura. Desarrolla un gran tronco, pero hasta 15 metros de altura. Se reproduce fácilmente por semillas, que son esas drupitas rojas que están viendo. Adentro de la drupita roja esa tiene una semillita, se reproduce fácilmente por eso. Es una especie que, como pasaba con el pino marítimo, es muy frugal. No requiere muchos nutrientes en el suelo y se adapta muy bien a casi todo tipo de suelo. Y además resiste bien las heladas, siempre teniendo en cuenta que los individuos juveniles son un poco sensibles. Es una planta muy bonita, estéticamente muy bonita para parques y jardines. La Lagerstroemia indica. Ya son las 7:10, por lo que estoy viendo. Ya estamos redondeando y falta un par de filmina y pasamos a la parte de preguntas. La Lagerstroemia del crespón. Seguramente lo han visto en muchas veredas. Es una planta ideal para veredas chicas, muy bonita, tiene unas flores maravillosas. Tiene la desventaja de quizás, si no tiene un buen manejo, rebrota mucho desde la base, puede
puede no tener un tronco único, digamos. Aunque es muy bonita también tenerla en un parque y dejarla libre la planta, porque en libertad se expresa mucho mejor, saca muchos troncos en forma de arbusto, porque en realidad es un arbusto, y florece muy lindo. Tiene varios colores de flores, la pueden ver, hay rosas, hay blancas, bueno, yo no sé mucho de colores, pero creo que el de abajo es lila. Tiene una gran variedad de colores de flores, muy bonita. Además tiene una ventaja, se la puede reproducir vegetativamente. Se le sacan de esos brotes que produce de abajo, normalmente, se sacan con un pedacito de raíz y se las multiplica fácilmente, sin ninguna dificultad. Se adapta muy bien a todo tipo de suelo, tolera el calcáreo, lo que sí no resiste sequías muy elevadas ni el exceso de humedad. O sea, necesita la cantidad de agua justa y prefiere los suelos buenos, con buena proporción de todo. Es una excelente especie para el arbolado urbano. Tiene muy poca capacidad de levantar las veredas con las raíces, que a pesar, que esto normalmente no lo digo yo, pero bueno, que a pesar que uno siempre le echa las culpas a los árboles, la culpa no es del árbol, sino del que lo planta, en realidad es una especie que en las condiciones normales que nosotros solemos encontrar, como por ejemplo la de la foto, que está en una ollita chiquitita, suele no tener problemas con las veredas. En realidad esa ollita chiquitita no debería ser así, y hay miles de formas para evitar que los árboles rompan las veredas, que casi nunca se aplican, pero bueno, en las condiciones normales, con una olla pequeña, es una de las plantas que pueden no romper. El crespón, ahí me hacen una consulta, pero el crespón no es nativo. El crespón es asiático, el origen, así que no es una especie nativa. El único que mencioné nativo hasta ahora es el anterior, el falso pimiento. Bueno. Bueno, y acá estamos llegando a la reflexión final, que me la hice yo mientras estaba haciendo las filminas, y me puse a pensar, ¿dónde están las nativas? O sea, puse una sola nativa. ¿Dónde están las nativas? ¿Qué pasa con las nativas? ¿Nuestra región tenía árboles? Bueno, se me plantearon varias dudas, algunas ya conozco la respuesta, pero en una charla de este tipo resalta la importancia que tuvo la intervención humana con respecto a la difusión de árboles en esta región. No hay nativas semifilminas, o solo hay una, debido a que se plantan muy poco. Y por ejemplo, no es que no existan, como ya les mencioné, ahí me están diciendo, hay ceibos, sí, ya sé que hay ceibos, ya sé que hay lapacho, ya sé que hay jacarandá, pero en azul, por ejemplo, habrá 10 plantas de jacarandá en total, o habrá otras 10 o 15 plantas de ceibo. Hay algunas, existen los nativos, pero no están comúnmente difundidos. Generalmente cuando uno va por las calles encuentra especies exóticas. En nuestra región estoy hablando, no estoy hablando de Buenos Aires capital, no estoy hablando de otro lado, estoy hablando de nuestra región. Se encuentran especies exóticas. Entonces, ¿qué pasa con nuestra región? ¿Qué pasa con nosotros que no plantamos nativos? Bueno, lo que sucede es que normalmente las especies nativas que podemos plantar en esta región, por ejemplo el ceibo, por ejemplo el jacarandá, son especies que resisten poco las heladas. Por lo tanto, se hace muy difícil, muy difícil que se adapten. Y muy pocas sobreviven a la edad adulta. Entonces se le hace muy difícil. Y las especies nativas que sí se podrían adaptar a nuestra región, que ahora voy a hacer una aclaración con respecto a nativas entre comillas, que ahí Diego me lo está adelantando. Con respecto a las especies nativas que nosotros podríamos y se adaptarían bien a la región, ¿qué sucede? Todas, o casi todas tienen espinas. Y entonces, cuando uno dice hay que plantar una nativa y queremos poner una nativa, y es hermosa, porque le puedo empezar a nombrar y me canso de nombrar. La cinacina, el espinillo, la acacia aroma, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas especies que son ornamentales maravillosas, hermosas, se adaptan bien a la región. La cinacina incluso es una planta clásica que prácticamente no hay casco de estancia que no la tenga. Es una especie llena de espinas, hermosa, y que la gente le tiene miedo. Porque lo normal es cómo voy a poner o cómo voy a comprar en el vivero una planta que tenga espinas, un árbol, cómo voy a poner en la línea de alineamiento una especie que tenga espinas.
sea, generan un montón de controversias, y a veces para evitar esas controversias se recurre a especies exóticas que son más amigables, entre comillas. Sin embargo, yo les dejo una reflexión con respecto a eso antes que pasemos a charlar sobre si nuestra región tenía o no árboles. Le dejo una reflexión sobre eso. Las rosas, que son las flores más bonitas que podemos encontrar, ¿tienen o no tienen espinas? Recién ahora se inventaron algunas variedades de rosas sin espinas. Entonces, ¿por qué no podemos poner nativos que tengan espina en el arbolado urbano? ¿Porque tienen espinas o porque dificultan al trabajador realizar la poda? Hay un montón de especies que no necesitarían prácticamente ser podadas. Existen. Lo que falta es que se animen. Lo que falta es un movimiento de parte del pueblo y una idea de los municipios de probar estas especies, porque las posibilidades están y la adaptación también está. Bueno, pero no nos metamos tanto en eso, que es bastante controversial, y vayamos a la siguiente imagen. ¿Nuestra región tenía árboles? Muy bueno. Bueno, ¿nuestra región tenía árboles? ¡Pam, pam! Acá en esta foto, que la hice yo, obviamente es producto de la edición, pero podemos ver lo que sería un antes de nuestra región pampeana y un después o un actual de nuestra región pampeana. Bueno, ¿qué podemos ver? Podemos ver claramente cómo antiguamente, cuando llegaron los primeros colonizadores acá, no había un solo árbol. O sea, cuando hablamos de nativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Nativas de dónde? No son nativas de la región pampeana. Son nativas de, por ejemplo, el espinal, que rodeaba la región pampeana, del bosque en galería, que se encuentra al costado de los grandes ríos, y algunos grupitos, por ejemplo, en la región de los talares, pero la pampa no tenía árboles. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de nativos? ¿Por qué nos vamos a poner a juzgar si ponemos, es una reflexión que me hago yo mismo, esto que le estoy mencionando, ¿por qué nos vamos a poner a juzgar si plantamos tenemos un parque enorme, si plantamos un ginkgo biloba exótico o plantamos una cinacina? ¿Por qué razón? Si acá no había árboles. Entonces incluso nos tenemos que poner a reflexionar, ¿los árboles pueden generar un impacto en el ambiente? Y de hecho hay un montón de investigación sobre el tema, donde podemos ver que los árboles tienen un montón de cosas buenas y tienen un montón de cosas que pueden hacer daño también. No necesariamente plantar un árbol es hacer bien siempre. Eso es lo que les quiero dejar como reflexión yo. Nuestra región originalmente no tenía árboles. Por lo tanto, las plantas herbáceas son las verdaderas nativas de acá. Y plantar un fresno o plantar un árbol, por ejemplo, un sombra de toro, bueno, sí, te pueden gustar las nativas, a mí me encantan, es más, soy fanático, me gustan mucho más que los árboles exóticos. Pero es una cuestión particular que no significa que esa planta sea nativa de la región. Eso es lo que le quiero dejar en claro. Y bueno, y ahora vamos a pasar, finalizando ya la charlita por acá, que no me quiero extender mucho más, vamos a pasar a responder sus preguntas. Voy a arrancar con las preguntas. Ahora voy a sacar esto, voy a poner la cámara. Discúlpenme que soy bastante lerdo para esto. Bueno, ahí estoy. No me veo yo, pero supongo que ustedes me ven. Voy a empezar a responder las preguntas que no respondí de la lista que me fueron haciendo acá. Y les agradezco las aclaraciones que fueron poniendo durante toda la charla. La verdad que son muy enriquecedoras. Hay algunas aclaraciones muy buenas. Me preguntan, por ejemplo, una consulta, ¿el roble se hela o hasta qué temperatura resiste? Bueno, te puedo responder con algo general que no solo incluye el roble, sino incluye un montón de otras especies. El roble no se hela. Y no se helan la mayoría de las especies que son de hoja caduca. Las especies que tiran la hoja están adaptadas al clima frío. Por lo tanto, ellas ya están biológicamente preparadas de que cuando viene el invierno, tiran todas las hojas y resisten muy bien el frío. Entonces, no te preocupes que el roble no se hela. Acá, otra pregunta que tengo es, ¿por qué el ciprés común tiene dos formas?
¿Qué hace que tenga una forma u otra o son dos variantes de la misma especie? Bueno, creo que cuando pasé la filmina del ciprés común, lo aclaré, es una variabilidad propia genética de la especie. El ciprés común, de la misma semilla, del mismo fruto que yo cosecho de la planta, que son ese conito redondo, y de las semillas que yo saco de ahí, puedo tener, al sembrarlas, puedo tener cualquiera de las dos formas, la estricta o la horizontalis. Incluso pueden ser hermanos, o sea, hijos los dos de la misma planta y tener las dos formas. Se seleccionan en vivero una vez que crecieron, le ven qué forma, cuál de las dos formas tienen, si es estricta o es horizontalis, y se clasifican, nada más. ¿Qué mencionan acá? Con respecto... Ajá. No, una aclaración que hizo Diego Domínguez Daguer, un colega que es excelente, que se las voy a leer. Con respecto a las nativas, no son nativas de nuestra región, son nativas de los límites geográficos Argentina, de las regiones fitogeográficas totalmente distintas. Lo cual es cierto, que yo se los mencioné. Las nativas que nosotros podemos tener acá, arbóreas, no son de la región. La Pampa no tenía árboles. Es mentira eso que dice la Pampa tenía en el ombú, no, el ombú fue plantado por los primeros gauchos, no era propio de la Pampa. Aunque es una especie nativa, no es nativa de la Pampa, es nativa de la selva en galería y de la selva misionera, el ombú, particularmente. Me preguntan qué opino de los tilos y los paraísos. Bueno, el tilo es una especie que yo la asemejo siempre al roble por su tamaño. Es una especie muy, muy grande, que incluso nosotros acá tenemos la famosa, nuestra avenida, que está toda arbolada con tilos que son majestuosos, hermosos, pero necesitan mucho espacio. Pueden servir en una avenida con una vereda muy, muy amplia, son muy bonitos, es una especie muy linda, con una buena adaptación. Y con respecto a los paraísos en la región, el paraíso es Melia acedarach. Es una especie que da una trupita amarilla y en la región se lo ve poco porque no se adapta muy bien al frío. Se ve comúnmente una forma que se llama umbraculífera, que significa forma de paraguas. Es la que más se vende en viveros porque es una planta, es la forma del paraíso petiza, con una copa que no va mucho en altura, por lo tanto puede interferir o tiene menor interferencia con el alumbrado y con los cables. Así que es una especie que está difundida en la región para el arbolado urbano. No el paraíso común porque se extiende mucho más y se hace mucho más grande. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la calidad y bienestar de los árboles? Bueno, eso dependería del tipo de árbol. En general, los árboles necesitan suelos profundos y, bueno, los requerimientos de nutrientes y demás son dependientes de la especie. Hay que ver, siempre hay que partir, yo siempre digo lo mismo, hay que partir de conocer con qué planta estamos. No es lo mismo para todos. Primero hay que saber qué especie es y qué requerimientos tiene. ¿De qué manera, me preguntan, de qué manera podríamos ayudar a las especies nativas a sobrevivir a las heladas? Existen maneras de hacer sobrevivir especies no solo nativas, sino que además exóticas que no resisten las heladas, pero todas son muy laboriosas. Yo en general soy de la idea de pensar, planta que no resiste, ¿por qué la voy a hacer sufrir? No tiene sentido. No resiste, no se adapta, plantemos algo que se adapte. Si hay millones de variedades de árboles que se adaptan y que son igual de lindos y que van a cumplir la misma función seguramente. Así que yo soy de la idea de no renegar con plantas que no funcionan en la región. Y maneras de protegerlas son las maneras clásicas, hay muchos tipos, con telas antiheladas, con invernáculos individuales, hay muchas formas. Me pregunta, la pregunta, esta es muy buena pregunta, me preguntan si hay salix nativos. Y la respuesta es sí. Existe el sauce criollo, el Salix humboldtiana. Acá nosotros tuvimos un proyecto con la facultad para tratar de difundirlo por los cursos de agua, pero el sauce que nosotros normalmente vemos en los cursos de agua, el más abundante, es un sauce invasivo
que es australiano. No tiene nada de nativo, absolutamente nada de nativo, y el Salis humboldtiana, que se supone que en el origen quizás haya estado distribuido por la zona, pero que normalmente se lo encontraba más al sur y al norte de nuestro país. Es un arbolito muy bonito, con la hoja muy fina y una forma muy vertical, con una copa mucho menos globosa y muy lejos de ese follaje caedizo del árbol llorón. Es un árbol muy bonito. Acá me preguntan algo más. Voy respondiendo de a poco, chicos, porque son varias las preguntas. Me preguntan, ¿qué árbol recomendarías para arbolado urbano acá en Azul, además del crespón? Bueno, recomendar, suelo no recomendar si no sé de qué estoy hablando. El árbol que se recomienda depende del tamaño de vereda, depende del tipo de vereda y depende de las interferencias eléctricas que puedas tener arriba. Son muchas las condiciones como para que yo te recomiende un árbol. Siempre hay que analizar cada paso particular y para eso estarían las autoridades que se tienen que encargar de eso y que supuestamente tienen la formación para hacerlo. Tengo entendido que hay leyes municipales y que debería ser regulado eso. Pensando... Pim, pim, pim. Bueno, creo que son todas. A ver si no me estoy perdiendo alguna de las preguntas. Pim, pim, pim. Hay una acotación de Claudia muy buena. Dice, es la opinión de Claudia, dice, piense que cada municipio debería tener un programa de arbolado urbano con asesoramiento científico porque lamentablemente por desconocimiento las personas compran y plantan especies que no son correctas. Los vecinos deben consultar al municipio. Es cierto, es tal cual lo que está diciendo Claudia. Tengo entendido que existe eso, quizás no tienen los suficientes medios para poder desarrollarlo o quizás hay interferencias de distintos tipos. En general la política, más en estas cosas, es algo que se ensucia mucho. Es mi punto de vista, ¿no? Pero creo que es difícil, a veces yo me pongo en su lugar, ¿no? Si yo estuviera en el lugar de ellos para realizar decisiones de arbolado público, hay que ver si al fin y al cabo te escuchan. Porque uno con una especie te traen otra, o qué sé yo, distintos tipos de interferencia. A veces no hay fondos, a veces no tenés los materiales adecuados para trabajar. Bueno, es algo bastante complicado y en cuestiones de política que prefiero no meterme. Y como dice Diego Domínguez Daguer, es una ley provincial, debe haber un plan de arbolado público. Me preguntan sobre los bonsáis. ¿Cuáles de los árboles que nombraste sirve para bonsái? Los bonsáis me gustan, yo hago bonsáis, pero es un árbol, o sea, el bonsái es un árbol en miniatura en una maceta chiquitita. ¿Qué opinión tengo? Prefiero un árbol libre en el suelo con las condiciones adecuadas y todo, pero es una planta, es un adorno muy bonito y lleva toda una técnica que si uno se la toma en serio, es muy enriquecedora en lo personal, más para el hombre que para el árbol que está acogotado o encerrado en esa pequeña maceta. Hay muchas especies que se adaptan a las técnicas de bonsái. Creo que la más fácil para principiantes debe ser el ombú. Se multiplica fácilmente por semillas. Bueno, si no tienen más consultas, si no queda ninguna consulta, voy a ir finalizando la reunión. Les agradezco mucho que hayan participado, espero que se haya escuchado bien, me hayan visto bien, porque yo no me vi en toda la presentación. Les agradezco. Les agradezco todas las preguntas que hicieron, que son muy enriquecedoras para la charla, la hace mucho más amena. Les agradezco. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.